Mi esposa quería que abriéramos el matrimonio para poder acostarse con su jefe casado, pero terminó despedida cuando él la denunció por acoso. Así que inicié el proceso de divorcio, y la vi rogarme otra oportunidad. Clara y yo llevábamos 15 años casados. Siempre pensé que teníamos una relación estable. Tenemos 2 hijos, Marta, de 13 años, y Martín, de 10. De verdad creía que éramos felices. Ella llevaba trabajando en la misma empresa alrededor de 3 años. Últimamente hablaba mucho de su jefe, Andrés, un hombre de unos 40 años, también casado y con hijos. Hace un par de semanas, Clara llegó a casa con una actitud distinta. Algo en su forma de comportarse me hizo sospechar que tenía algo en la cabeza, pero decidí no presionarla. Revisaba el teléfono más de lo normal y a veces sonreía de una forma extraña, como si estuviera compartiendo un chiste privado con alguien. Le pregunté si todo estaba bien, y me respondió que solo estaba cansada, pero su tono nervioso no era normal en ella. El martes pasado, esperó a que los niños se durmieran y me pidió que habláramos. Se notaba que estaba muy alterada. Le temblaban las manos y no paraba de girar su anillo de casada. Respiró profundo y me dijo que sentía que nuestra relación se había enfriado, que últimamente nos habíamos distanciado, y que quería que pensáramos en abrir la relación. Me quedé sin palabras. Le pregunté exactamente qué significaba eso, y me confesó que había empezado a tener sentimientos por otra persona y que creía que podríamos explorar otras relaciones sin separarnos. Por la forma en que dijo, otra persona, supe al instante que ya tenía a alguien en mente, y todo apuntaba a su jefe, con lo mucho que lo mencionaba últimamente. Cuando le pregunté directamente si se trataba de Andrés, se puso a la defensiva y dijo que eso no importaba, que lo importante era lo nuestro, nuestra conexión, nuestra felicidad. Pero no podía ni mirarme a los ojos, y eso me lo dijo todo. Le dejé claro que yo no estaba interesado en ese tipo de relación, y que si quería estar con otra persona, entonces deberíamos separarnos. Ella retrocedió enseguida. Dijo que no quería el divorcio, que me amaba y que quería mantener a la familia unida, pero también aseguró que no podía ignorar lo que sentía. Mientras hablaba, yo no podía dejar de pensar que ya había planeado todo. Tenía su estrategia bien pensada, vivir la experiencia sin perderme a mí ni a los niños. Empezó a decir que podíamos poner límites, establecer reglas, que muchas parejas hacían que eso funcionara. Pero lo único en lo que yo pensaba era en cómo reaccionarían nuestros hijos si se enteraban de que su madre estaba saliendo con otro hombre mientras seguía casada conmigo. Le pregunté si ya había tenido algo físico con esa persona. Me juró que no, pero dudó antes de responder, y eso fue suficiente para que no le creyera. Hablamos por casi 2 horas. Yo estaba agotado, confundido. Ella lloraba, decía que no había querido que esto pasara, que lo único que quería era que los dos fuéramos felices. Pero yo no podía dejar de sentir que lo único que estaba haciendo era pedirme permiso para engañarme sin consecuencias. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Ella me abrazó y me susurró que esperaba que lo considerara, que creía de verdad que podía funcionar. Esa noche no pude dormir. Me pasé horas mirando el techo, pensando en toda nuestra relación, en si me había perdido alguna señal. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, hablaba con los niños de sus tareas, como si no hubiéramos tenido la conversación más devastadora de nuestro matrimonio. Pasé todo el día en el trabajo sin poder concentrarme. Incluso un compañero me preguntó si estaba bien, porque me veía fatal. Quise contarle a alguien lo que estaba ocurriendo, pero me sentía avergonzado. Sentía que tal vez no había sido suficiente para mi esposa, o que de alguna forma había fallado como esposo. Esa noche, cuando volví a casa, Clara había preparado mi comida favorita y estaba especialmente cariñosa, tocándome el brazo, riéndose de cosas que ni siquiera eran graciosas. Me di cuenta de que estaba intentando manipularme, y eso me hizo sentir aún peor. Durante la cena, Marta preguntó por qué mamá estaba tan feliz, y Clara simplemente dijo que había tenido un buen día en el trabajo. Me dieron ganas de gritar, porque yo sabía exactamente por qué estaba tan feliz. Cuando los niños se fueron a sus habitaciones, volvió a sacar el tema. Me dijo que había estado reflexionando y que de verdad creía que abrir la relación nos haría más fuertes. Me mostró artículos en su celular sobre matrimonios abiertos exitosos y me leyó estadísticas de parejas que habían logrado ser más felices así. Pero mientras hablaba, lo único que podía pensar era que ya me estaba engañando emocionalmente, y ahora quería que yo le diera permiso para hacerlo también físicamente. Finalmente, le dije que no iba a aceptar eso. Que si quería estar con otra persona, entonces debíamos divorciarnos. Empezó a llorar otra vez, me acusó de tener la mente cerrada y de no estar dispuesto a buscar alternativas. Incluso me dijo que esperaba más comprensión de mi parte, ya que siempre la había apoyado en su carrera. Intentó justificar su deseo de estar con su jefe como si fuera parte de su desarrollo profesional, y ahí entendí que, o estaba totalmente desconectada de la realidad, o pensaba que yo era un idiota. Le dije que iba a quedarme unos días en un hotel para aclarar mi cabeza. En cuanto oyó eso, entró en pánico. Dijo que estaba exagerando, que aún podíamos hablarlo. Pero yo ya no quería seguir hablando. Cada palabra suya me dejaba más claro que ya había tomado una decisión, que lo único que buscaba era que yo lo aceptara. Mientras empacaba una maleta, ella me seguía por toda la casa, rogándome que no me fuera, que podíamos arreglarlo si le daba otra oportunidad para explicarse.
Me repetía que me amaba y que esto no cambiaba lo que sentía por mí, pero lo único que yo pensaba era, si de verdad me amaras, no estarías pidiéndome permiso para acostarte con otro. Los niños estaban en el piso de arriba haciendo tareas, sin tener idea de que el matrimonio de sus padres se estaba desmoronando justo debajo de ellos. Fui a darles las buenas noches, les dije que tenía que salir unos días por trabajo, y aunque me partía el alma mentirles, no podía contarles la verdad. Marta me preguntó si todo estaba bien, porque notó que su mamá se veía triste. Le respondí que solo estaba cansada, que todo iba a estar bien, aunque ni yo sabía si alguna vez volvería a estarlo. Conduje hasta un hotel, me registré, y durante todo el trayecto sentía que estaba atrapado en una especie de sueño confuso. Me senté en la cama de esa habitación intentando entender cómo había llegado nuestra familia a este punto, y no podía dejar de preguntarme cuánto tiempo llevaba todo esto ocurriendo sin que yo me diera cuenta. Una hora después de llegar, alguien golpeó la puerta. Sabía que era Clara incluso antes de mirar por la mirilla. Estaba ahí parada, llorando, con el maquillaje corrido. Dijo que teníamos que hablar, que no podía simplemente huir de esto. La dejé entrar porque no quería armar una escena en el pasillo, pero en cuanto entró, me arrepentí. Empezó con un discurso sobre cómo se había equivocado al sacar el tema, que no era eso lo que realmente quería. Sin embargo, enseguida admitió que tampoco podía prometer que sus sentimientos por esa otra persona desaparecerían, y sugirió que tal vez podíamos encontrar un punto medio. Le pregunté qué significaba ese punto medio, y me dijo que quizá podría mantener una relación emocional con él, pero seguir siendo fiel físicamente conmigo. Me reí en su cara porque era una idea absurda. Le dije que ya estaba teniendo una aventura emocional, y que pedirme permiso para continuarla no era una solución, ni mucho menos un compromiso. Se enojó. Dijo que estaba siendo honesta en lugar de simplemente engañarme, como hacen muchos. Pero que ella pensara que merecía reconocimiento por haberme dicho que quería estar con otro hombre, en lugar de hacerlo a escondidas, me dejó claro cuán lejos había llegado todo esto. Discutimos por una hora más. Ella intentó abordar el tema desde diferentes ángulos, tratando de convencerme de que podría funcionar. Pero cada palabra que decía confirmaba que quería estar con ese hombre, solo que sin perder la comodidad de su vida conmigo. Finalmente, le pedí que se fuera, que la llamaría al día siguiente para hablar. Se echó a llorar, me rogó que no la dejara, que no podía perderme ni a mí ni a los niños. Entonces le pregunté si estaría dispuesta a cortar todo contacto innecesario con su jefe y cambiarse de departamento. Su respuesta fue que no era justo y que no tenía por qué sacrificar su carrera. Y en ese instante supe, sin ninguna duda, que ya lo había elegido a él. Todo lo demás solo era un intento de quedarse con todo. Escribo esto desde la habitación del hotel, sin poder dormir, sin saber qué camino tomar. Parte de mí quiere luchar por lo que teníamos, pero otra parte sabe que esto ya terminó y que solo estoy retrasando lo inevitable. No dejo de pensar en mis hijos y en cómo esto los va a afectar. Me pregunto si debería intentar salvar esto por su bien. Pero tampoco quiero que crezcan creyendo que este tipo de relación es normal o saludable. Supongo que lo que busco ahora es perspectiva, consejo de alguien que haya pasado por algo parecido, alguien que me ayude a ver esto con más claridad. Hoy siento que el mundo se me vino abajo y ya no sé ni por dónde empezar. Actualización 1. 2 meses después. Quería contar qué ha pasado desde la última vez. Gracias a todos los que me escribieron con mensajes de apoyo. Fueron 2 meses terribles, y esas palabras significaron más de lo que imaginan. Después de escribir aquel primer mensaje, me quedé en el hotel durante una semana, mientras Clara y yo intentábamos resolver qué haríamos. Tuvimos varias conversaciones. Ella insistía en que quería salvar nuestro matrimonio, pero cada vez que yo mencionaba que debía cortar contacto con Andrés, salía con alguna excusa, que trabajaban muy cerca, que se notaría si de pronto lo evitaba, que no podía arriesgar su empleo por eso. Le dije que eso debió pensarlo antes de enamorarse de un hombre casado, pero su respuesta fue que yo estaba siendo irracional, que nadie elige de quien se enamora. Al final, regresé a casa. Extrañaba a mis hijos y no podía seguir indefinidamente en un hotel. Pero le dejé claro a Clara que, aunque viviéramos bajo el mismo techo, estábamos separados. A los niños les dijimos que mamá y papá estaban pasando por un momento difícil, pero que los amábamos muchísimo. Aún así podía ver la confusión y el miedo en sus ojos, aunque no comprendieran del todo qué estaba ocurriendo. Clara intentaba actuar como si todo estuviera bien frente a ellos. Proponía cosas como noches de películas o salir a cenar, pero todo se sentía fingido, forzado. Yo, por mi parte, me volví alguien paranoico. La observaba todo el tiempo, buscando señales de que seguía hablando con Andrés. No me gustaba en lo que me estaba convirtiendo, pero no podía evitarlo. Ella seguía revisando el celular sin parar y tomando llamadas en privado. Cuando le preguntaba, decía que era por trabajo, pero su tono a la defensiva decía otra cosa. Hace unas 3 semanas, llegó del trabajo visiblemente alterada. Durante la cena casi no habló, y me lanzaba miradas como si quisiera decirme algo pero no supiera cómo empezar. Cuando los niños se fueron a dormir, me dijo que necesitaba hablar. Mi primer pensamiento fue que tal vez Andrés había dejado a su esposa y ahora Clara quería pedirme el divorcio. Pero no. Me dijo que la habían despedido. Al principio no entendí nada. Le pregunté qué había pasado y empezó a llorar. Me dijo que se había equivocado,
que Andrés la había denunciado a recursos humanos por comportamiento inapropiado. Intentó hablar con él sobre lo que sentía, pero él la rechazó completamente, diciéndole que estaba comprometido con su matrimonio y que lo que ella proponía no era correcto. Esto simplemente significaba que Andrés no estaba interesado en ella, y que ella había destruido nuestro matrimonio por alguien que ni siquiera la quería. Había tirado por la borda 15 años de matrimonio por una fantasía que nunca fue real. Le pregunté qué exactamente había dicho o hecho para que la despidieran, pero fue vaga. Por lo que pude entender, básicamente le confesó sus sentimientos y le propuso intentar algo juntos. Ella no paraba de decir que había cometido un terrible error y que ahora se daba cuenta de que lo que teníamos era mucho más importante que un simple enamoramiento pasajero. Pero yo no podía dejar de pensar en que estuvo dispuesta a arruinar toda nuestra familia por un hombre que nunca estuvo realmente disponible ni interesado. Las semanas siguientes han sido muy difíciles. Clara está lidiando con estar desempleada y con el rechazo, y parece que espera que yo la consuele y la apoye en esta crisis que ella misma provocó. No deja de repetir que no puede creer lo estúpida que fue y que debería haber valorado lo que tenía conmigo, pero cada vez que habla de eso, puedo notar que está más dolida por el rechazo de Andrés que por la posible pérdida de nuestro matrimonio. Lo más duro ha sido que me ha estado llamando egoísta por no ser más comprensivo en este momento tan complicado. La semana pasada fui de viaje a esquiar con mi hermano, un plan que habíamos hecho meses atrás, y cuando regresé Clara estaba furiosa. Me dijo que no podía creer que la hubiera abandonado justo cuando más me necesitaba, que fue cruel de mi parte ir a divertirme mientras ella enfrentaba las consecuencias de perder su trabajo, y que un buen esposo habría cancelado el viaje para estar con su esposa. Le dije que yo ya no era su esposo en ningún sentido real, porque ella había dejado claro que quería estar con otra persona, y que yo no era responsable de consolarla por las consecuencias de sus propias decisiones. Pero ella respondió que ese tipo de pensamiento egoísta era precisamente lo que la había llevado a buscar apoyo emocional en otro lado, y eso me enfureció tanto que tuve que salir de la habitación para no decir algo de lo que me arrepintiera. Lo peor es que nuestros hijos empiezan a involucrarse de formas que me hacen sentir horrible. Marta me preguntó hace poco por qué no era más amable con mamá si ella estaba claramente triste por perder su trabajo, y Martín me ha preguntado si nos vamos a divorciar porque un niño en la escuela le dijo que sus padres peleaban mucho antes de separarse. Clara ha llorado frente a ellos con más frecuencia y puedo ver cómo los afecta. Sé que piensan que estoy siendo malo con su mamá en un momento difícil. Ayer Marta me enfrentó y me dijo que su mamá le contó que perdió el trabajo por política interna, que necesita nuestro apoyo ahora y que no entiende por qué estoy siendo tan frío con ella. Quise decirle la verdad sobre lo que realmente pasó, pero también sé que no sería justo cargar a una niña de 13 años con ese peso, así que solo le dije que las relaciones entre adultos a veces son complicadas y que estoy haciendo todo lo posible por entenderlas. Entonces Marta me dijo que tal vez debería esforzarme más porque mamá realmente está arrepentida por lo que hizo y que todos merecen una segunda oportunidad. Escuchar a mi hija defender a su mamá y pedirme básicamente que la perdone por intentar engañarme con su jefe fue uno de los momentos más desgarradores de toda esta historia. Sé que Marta no tiene idea de lo que realmente me está pidiendo perdonar, pero siento que todos esperan que simplemente supere esto y siga adelante. Clara ha empezado a hablar de ir a terapia de pareja y dice que está dispuesta a hacer lo que sea para reconstruir nuestra relación, pero no puedo sacarme de la cabeza que solo dice eso porque su plan de estar con Andrés se cayó de forma estrepitosa. Estoy seguro de que si él hubiera estado interesado, ella habría pedido el divorcio sin pensarlo, y ahora quiere que finja que nada pasó solo porque su plan B es quedarse conmigo. He pensado en pedir el divorcio, pero sigo dudando por cómo afectaría a los niños. Mi hermano cree que debo divorciarme y dice que lo que hizo es imperdonable, aunque no haya sido físicamente infiel. Mi hermana, en cambio, piensa que debería intentar la terapia por el bien de los niños. Honestamente, no sé qué es lo correcto, me siento atrapado en este horrible limbo en el que no puedo avanzar, pero tampoco puedo volver a lo que teníamos antes. Sé que tengo que decidir pronto porque esta espera no es justa para nadie. Solo quisiera saber cómo distinguir entre un arrepentimiento sincero y el simple remordimiento de que su plan no salió como esperaba. Actualización 2. 3 meses después. Después de mi última actualización, pasé mucho tiempo pensando qué tipo de vida quería para mí y mis hijos, y entendí que no podía seguir viviendo en esta incertidumbre y resentimiento. Clara siguió insistiendo en la terapia de pareja y en cómo podríamos fortalecer nuestro matrimonio, pero cada conversación se sentía como si intentara convencerme de olvidar algo que sé que jamás podré dejar atrás. El punto de quiebre llegó hace aproximadamente un mes, cuando descubrí que Clara seguía en contacto con Andrés incluso después de ser despedida. Lo encontré por casualidad, su computadora estaba abierta en la cocina y apareció una notificación de una aplicación de mensajería que no reconocía. Supe de inmediato que era mala señal porque ella no usaría otra aplicación para hablar con su hermana o amigas, y al abrirla, vi semanas de mensajes entre ella y Andrés. Tomé fotos con mi teléfono por si me servían en el proceso de divorcio más adelante. La mayoría de los mensajes eran disculpas por lo ocurrido en el trabajo e intentos de convencerlo de que lo que sentía era real y valía la pena explorarlo. Él le decía una y otra vez que dejara de contactarlo, que no estaba interesado. Pero lo que más me dolió fue que ella seguía insistiendo en él, mientras me decía que quería salvar nuestro matrimonio y que él ya no significaba nada para ella. Esa misma noche la enfrenté, y al principio intentó negarlo,
Pero cuando le mostré los mensajes, se quebró y admitió que había estado intentando mantener algún tipo de contacto con él. Dijo que sabía que estaba mal, pero que no podía simplemente apagar sus sentimientos, y que pensaba que quizás si lograba cerrar ese capítulo con él, podría comprometerse completamente otra vez con nuestro matrimonio. Fue entonces cuando supe con certeza que nuestro matrimonio había terminado, porque incluso después de perder su trabajo y enfrentarse a la posibilidad del divorcio, ella seguía más interesada en perseguir a Andrés que en reparar lo que había destruido conmigo. Le dije que ya había terminado de intentar que esto funcionara y que iba a pedir el divorcio. La expresión de sorpresa en su rostro me confirmó que realmente pensaba que yo seguiría esperando indefinidamente mientras ella aclaraba sus sentimientos. La semana pasada finalmente me reuní con un abogado de divorcios y comencé con los trámites. Ayer le dije a Clara en persona que había iniciado formalmente el proceso. Esperé hasta que los niños estaban en la escuela porque sabía que ella reaccionaría de forma emocional y no quería que ellos lo presenciaran. Cuando se lo dije, empezó a llorar y a suplicarme que reconsiderara, diciendo que haría cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio y que había sido una idiota por tirar a la basura lo que teníamos. Seguía repitiendo que Andrés no significaba nada para ella, que estaba confundida y atravesando una especie de crisis de la mediana edad, pero que ahora sabía que yo era el único hombre con quien quería estar. Lo que me rompió el corazón fue cuando me preguntó qué le diría a los niños sobre por qué su familia se estaba deshaciendo, y pude ver un pánico genuino en sus ojos ante la idea de tener que explicarle eso a Marta y Martín. Le dije que juntos íbamos a encontrar la forma de decírselo, pero que no íbamos a mentirles sobre las razones del divorcio, aunque no les diéramos todos los detalles. Ella me suplicó que pensara en cómo esto afectaría a los niños y dijo que tal vez podríamos intentar separarnos un tiempo en lugar de ir directo al divorcio, pero le recordé que en realidad ya estábamos separados desde hacía meses y que nada había cambiado, salvo que ella seguía mintiéndome. Le expliqué que quería que nuestros hijos vieran cómo es una relación sana y que permanecer en un matrimonio donde uno de los dos había intentado engañar no era el mejor ejemplo para ellos. La parte más difícil de la conversación fue cuando me preguntó si había algo que pudiera hacer para cambiar mi opinión, y vi una desesperación genuina en sus ojos. Por un momento casi dudé porque pude ver a la mujer de la que me enamoré hace 15 años debajo de todas las mentiras y manipulaciones. Le dije que la persona con la que me casé no habría hecho ninguna de las cosas que ella hizo y que ya no sabía quién era, pero que tenía claro que no era alguien en quien pudiera confiar mi corazón ni mi futuro. Ella lloró aún más y dijo que todos cometemos errores y que el matrimonio se trata de perdonar y superar momentos difíciles juntos, pero yo le respondí que lo que ella hizo no fue un error, sino una serie de decisiones que me mostraron cuáles eran sus verdaderas prioridades. La conversación duró casi 3 horas y al final estábamos los dos emocionalmente agotados. Me preguntó si pensaba que había alguna posibilidad de reconciliarnos en el futuro, después de que ella tuviera tiempo para trabajar en sí misma y demostrar que había cambiado, pero le dije honestamente que no me veía confiando en ella nunca más y que necesitaba enfocarme en seguir adelante, en lugar de aferrarme a una esperanza que probablemente nunca se cumpliría. Todavía no le hemos contado a los niños sobre el divorcio porque estamos tratando de encontrar la manera adecuada de hacerlo, y porque Clara sigue esperando que cambie de opinión si esperamos un poco más. Pero sé que retrasar esa conversación solo va a hacer todo más difícil para todos, y que Marta y Martín merecen saber lo que está pasando con su familia, aunque la verdad sea dolorosa y confusa. Sé que los próximos meses van a ser muy difíciles mientras avanzamos en el proceso de divorcio, definimos la custodia y aprendemos a ser padres que cooperan. También siento que finalmente estoy retomando el control de mi vida, en lugar de solo reaccionar a la siguiente crisis que Clara genere. Mi abogado dice que el divorcio debería ser relativamente sencillo porque estamos de acuerdo en la mayoría de los temas importantes, aunque sé que eso podría cambiar si Clara decide pelearlo. Los niños van a sufrir con todo esto, y me duele que sean afectados por las decisiones de su mamá, pero también creo que a largo plazo estarán mejor viendo a sus padres en relaciones sanas, en lugar de vernos fingir que lo que tenemos es normal o sostenible. Estoy planeando comenzar terapia para ayudarme a procesar todo lo que ha pasado y asegurarme de manejar el divorcio y la crianza conjunta de la manera más saludable posible. Nunca pensé que sería un papá divorciado a los 38 años, pero estoy tratando de enfocarme en construir una buena vida para mí y mis hijos. Actualización final. Varios meses después. Quería escribir una última actualización para cerrar este capítulo de mi vida, ya que muchos de ustedes han estado siguiendo y apoyando durante toda esta experiencia. El proceso fue más complicado de lo que mi abogado esperaba al principio, porque Clara cambiaba de opinión a cada rato, incluso después de que llegamos a un acuerdo, intentando impugnar diferentes aspectos del divorcio. Pero al final, llegamos a un acuerdo que funciona para todos los involucrados. Estamos compartiendo la custodia de Marta y Martín, ellos se quedan conmigo durante la semana y pasan los fines de semana con Clara, y hasta ahora parece estar funcionando bien. Contarles a los niños sobre el divorcio fue una de las conversaciones más difíciles que he tenido, pero decidimos ser honestos con ellos y explicarles que su mamá había desarrollado sentimientos por otra persona y que no pudimos resolver nuestras diferencias. Marta lo tomó muy mal al principio y me culpaba por no estar dispuesto a perdonar a su mamá, pero con el tiempo empezó a entender que hay cosas que no se arreglan solo diciendo lo siento. Martín, más que nada, estaba confundido y seguía preguntando si había algo que él pudiera hacer para que mamá y papá se quisieran de nuevo, lo cual me partía el corazón.
Clara tuvo muchas dificultades con el divorcio, tanto emocional como económicamente, y hubo varios momentos en que intentó usar a los niños para hacerme sentir culpable y que reconsiderara. Les decía cosas como lo triste que se sentía viviendo sola en su apartamento o cuánto extrañaba ser una familia, y durante un tiempo Marta me preguntaba casi todos los días si había alguna posibilidad de que nos volviéramos a juntar algún día. Tuve que tener conversaciones difíciles con los dos sobre cómo a veces los padres toman decisiones que lastiman a sus familias, y que aunque mamá y papá los quieren mucho, ya no podemos seguir casados. Traté de ser honesto sin decir nada que pudiera dañar la relación de ellos con su mamá. Todo este proceso fue ver a Clara desmoronarse durante varios meses después del divorcio. Ella tuvo problemas para conseguir un nuevo trabajo después de ser despedida de su anterior empresa, y creo que la realidad de haber perdido tanto a Andrés como nuestro matrimonio la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Hubo algunas ocasiones en que me llamó llorando para ver si podíamos intentarlo de nuevo, y yo tuve que recordarle que ya había pasado demasiado para volver a como éramos antes. Hace unos 3 meses Clara finalmente consiguió un nuevo empleo, y parece que le está yendo mejor, tanto profesional como emocionalmente. Ha estado más estable en nuestras interacciones y dejó de hacer comentarios sobre reconciliarnos, lo que ha hecho que la crianza compartida sea mucho más fácil para todos. Los niños se han acostumbrado a la nueva rutina, pero todavía expresan tristeza por los cambios en la familia. En cuanto a mí, he estado enfocado en reconstruir mi vida. Empecé terapia hace unos 4 meses y ha sido de gran ayuda para procesar todo lo que pasó. Me di cuenta de que pasé mucho tiempo cuestionándome si estaba siendo razonable o justo y perdí de vista que el comportamiento de Clara fue realmente inaceptable, sin importar sus motivos. No estoy saliendo con nadie todavía porque quiero concentrarme en mis hijos y en sanar, pero me siento optimista con la posibilidad de encontrar amor otra vez algún día, con alguien que realmente quiera estar conmigo.